واه يا درناها صافي. انا ما بقى ما يدار، شحال بقاو غادي يرجع. قلناه اكتور مزيان. Fran y yo nos conocíamos, trabajamos juntos y hablábamos de proyectos y de cosas que queríamos hacer. Y en una de estas conversaciones pues surge el hecho de que Hassan, que vivía en el pueblo de mi padre, pues, me llega la noticia de que le quería comprar un tractor a una tía mía y que se lo quería llevar conduciendo a Marruecos. En esa conversación yo se lo comento a Fran y Fran me dice, pues vamos a conocer a este hombre, a ver si hay una historia detrás. Y cuando fuimos a conocer a Hassan nos dimos cuenta de que, pues, que era un personaje peculiar, que era muy fotogénico, que era... pues que no... en el fondo digamos que negoció con nosotros de alguna manera, ¿no? Y nos convenció de que había una historia detrás y nos decidimos lanzar detrás a contar esa historia, ¿no? Y de eso parte la película. Es que no puede quitar lo del medio. Ya mismo está quitado del medio, hombre. Ya ¡Hombre, está, ya! Se ha cortado el camino. Ya mismo está quitado. ¡Claro! Hicimos un guión previo y el guión que hicimos fue viajando. Hicimos el viaje que iba a hacer Hassan, lo hicimos 3 veces. Hicimos una vez con Hassan y 2 veces Fran y yo, nos íbamos y el guión está hecho a base de viajar, de ir por los pueblos, de buscar, de encontrarnos con anécdotas, cosas que nos pasaban, ir incorporándolas al guión y luego ir reclutando gente. No hacíamos un casting, ¿eh? Bueno, el casting, a ver, por ejemplo, sabíamos que el tractor se tiene que estropear, entonces tiene que haber un mecánico, pues hacemos un casting de mecánico. La película no está improvisada, como decía Ernesto, hay un guión y el nivel técnico que tiene la película no se puede improvisar. Para que técnicamente esté así de bien, pues había un grado de control. Lo que pasa es que nosotros lo que hacíamos era generar situaciones donde no sabíamos lo que iba a pasar, pero técnicamente había un equipo de personas muy solventes que estaban, o sea, en una situación controlada. Y bueno, que queríamos que lo que pasara, pero no sabíamos cómo iba a pasar, digamos. Claro, pero de alguna manera, por ejemplo, para que hagáis una idea, todas las escenas que habéis visto de diálogos, de relaciones con otros personajes, nosotros nunca le dijimos a nadie tienes que decir esto, ¿vale? Lo que hacíamos era crear un contexto y planteábamos situaciones para trabajar con ellas. Entonces las escenas duraban 20 minutos, 15 minutos y nosotros luego en montaje también tuvimos la enorme suerte de tener a un gran montador que tenemos por aquí, a Pablo Gil, y fuimos trabajando esas escenas y dándoles forma también. Pues también la película está toda hecha entera con una cámara. Entonces, claro, no actores, una cámara, improvisando. O sea, la primera vez que escuchábamos los diálogos de la película era detrás del monitor. Entonces estábamos un poco... Había veces que era como que marcábamos un gol, porque pasaba lo que queríamos, entonces nos poníamos como... O pasaba lo que queríamos o lo que pasaba es que... O que pasaba algo mejor que lo que pensábamos. Entonces, no había un grado de improvisación. Nosotros siempre decimos que es como un viaje, ¿no? Cuando tú te vas de viaje, pues tienes reservados los hoteles, los vuelos, los autobuses, pero luego... Muchas veces, por ejemplo, Fran le decía a un personaje, tú tienes que... O sea, tu misión en esta secuencia es esta. Y yo le decía a Fran, pues la otra. Trabajando con Pablo, el montador, nos dimos cuenta de que la película es que no necesitaba música. Es que la música la necesitaba al final y para crear esa música al final encontramos a 2 monstruos que están allí, con los que fue súper fácil además... Bueno, les mareamos un poquillo. Les mareamos. Hemos mareado a casi toda la gente que ha estado aquí. En el proyecto los hemos mareado un poquillo. Pero sí. Y sí que teníamos montajes con músicas, pero no funcionaban. No, parecían como más artificial. Y la película pretende estar muy pegado a la realidad, bueno, ahora lo llaman cine de lo real. Y entonces la música parecía que le daba mucho artificio a la historia. La intención no era hacer una película sobre un tema social
De hecho, la sociedad nos ha cogido un poco más a nosotros. Nosotros empezamos a hablar de la película en el 2010, 2011, y por entonces los inmigrantes no se volvían a su país. Y no era la intención hacer una película social, lo que pasa es que, lógicamente, la película refleja una realidad, y es una realidad que existe, que es que en España pues, estamos como estamos y los inmigrantes se vuelven. Hay algo muy atractivo cuando trabajas con lo real, que realmente es la capacidad de sorpresa que tienes. O sea, cuando tú estás trabajando, yo trabajo sobre todo de guionista y para otra gente, y a mí es un trabajo que disfruto y es mi pasión. Pero cuando estás trabajando con gente real hay una parte de sorpresa y de aprendizaje, y yo creo que lo pasamos todos los del equipo, ¿verdad? Que estábamos rodando y al final vas aprendiendo cada día a conocer un poco mejor a la otra persona, que un poco también el reto cuando trabajas con alguien real y tienes la responsabilidad de representarlo en una película, tienes una responsabilidad muy grande, tú tienes que tener la capacidad de no imponer cómo lo ves tú, sino intentar dejarle la libertad para que se represente a sí mismo. Y de hecho, gran parte del contenido de la película es lo que cómo Hassan se quiere representar ante el mundo, ¿no? Y lo que también un poco el planteamiento es cómo, como espectador, tú decodificas eso que sucede, porque no es que lo que él diga sea la verdad, ni que la verdad sea lo que está enseñando la película, sino que es lo que vosotros pensáis al ver la película, ¿no? Pues Hassan, cuando la vio, sobre todo lo que le hizo fue muchísima gracia, porque como decíamos, él mezclaba mucho ficción y realidad, y le hacía mucha gracia todas las trampas que tiene la película de montaje, ¿no? Donde habíamos montado sitios que no eran donde eran, los efectos de sonido. Cada vez que veía algo que habíamos hecho falso, le hacía mucha gracia a él. Me llamaba mentiroso, decía algo que mentiroso. Esto no es así, esto no era así.